¿Sí lo ve, doctor? Sí, ¿el resto lo ve bien? A ver, probemos. Yorka, ¿lo ves bien? James, ¿lo ves bien? Doctor, sí se puede ver la presentación. Ok. Me escuchan bien también, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a tratar un tema que sí, pues es importante por la trascendencia que tiene esta patología, que a pesar de haber transcurrido tantos años y haber inventado tantas cosas en medicina, sigue siendo un tabú, ¿no? Un tabú el manejo, una patología que hasta ahora no la podemos erradicar completamente o controlar adecuadamente porque los factores de incidencia siguen siendo altos, ¿no? Entran en juego muchos factores para la producción de un cáncer de cuello uterino y la diseminación del papiloma virus humano es pues el que más entra en juego ahora, ¿no? Entonces, por ende, nos explica el por qué hasta ahora no se pueda controlar como todos desearíamos. La siguiente, dale. Bueno, estos son, les voy a presentar algunos estudios, sobre todo americanos, donde la incidencia de la patología de cáncer de cuello uterino ocupa un cuarto, entre el cuarto y quinto lugar. A diferencia de los países sudamericanos, que está bordeando entre el primer y segundo lugar, y en los países africanos, que generalmente ocupa uno de los primeros lugares luego del cáncer de mama, ¿no? Entonces, el cáncer de mama es el que más predomina en Estados Unidos, pero tiene una alta incidencia también el cáncer de cuello uterino, pues se ubica en el tercer o cuarto lugar. ¿Sigue? Entonces, ya sabemos todos, ¿no? De que el origen del cáncer de cuello uterino bueno, viene o prevalece desde la infección, la primoinfección por el virus del papiloma humano, ¿no? Ya se ha reconocido que son inclusive más de 40 las cepas que puedan traer que pueda tener este virus y que van con lesiones desde verrugas hasta lesiones insidiosas que dan sobre el mismo epitelio del cuello uterino, que bueno, pues va a transformar esto en las diferentes displasias y metaplasias, que después con el desorden celular que se presenta terminarán en cánceres, ¿no? Los tipos oncogénicos ya conocidos y sobre todo también sobre los que apuntan ahora las vacunas. Los más famosos son el 16 y el 18, y en orden de frecuencia siguen el 31, el 35, el 39, ¿no? Quizás hasta esos 6 primeros se reconozca que son los más frecuentes de presentación del virus del papiloma humano y que son los más dañinos y los más fuertes, ¿no? El 16 y 18 son pues los netamente precursores de un cáncer de cuello uterino. El contagio, obviamente, pues ya saben que es contagio sexual, ¿no? Un contacto de piel a piel, que obviamente se da a través de las relaciones sexuales, ¿no? ¿Sigue? Entonces, ¿cómo se da, no? En este pequeño algoritmo, ustedes lo que tienen que relacionar es más o menos los tiempos que pasan entre una lesión y otra, ¿no? Se dice que desde que la mujer tiene contacto con el virus del papiloma humano hasta que pueda desarrollar un cáncer, o sea, quiere decir que no tenga ningún control, bordea entre los 10 a 15 años, ¿no? Con un intervalo desde que es un cervix normal a cambios relacionados a PVH, que así lo informa
el estudio citológico, y de ahí a lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y un cáncer invasor, más o menos entre etapa y etapa se dice que demora entre 3 a 3 años y medio, a veces hasta 4 años. De modo tal que mucho influye pues que nosotros propugnemos hacer las medidas preventivas primarias y la detección precoz de lesiones precancerosas, que en este caso son los LIEs de bajo grado, alto grado, los cambios relacionados al PBH, y que si nosotros damos un tratamiento adecuado, en ese momento, pues determinaremos de que las lesiones no avancen a más y que por ende no llegue a desarrollar un cáncer que de no ser controlado en aproximadamente 10 a 15 años es que desarrolle este tipo de lesión. La siguiente. Entonces, en el transcurso de la historia, se ha ido haciendo una serie de calificaciones, ¿no? Primero eran los LIEs, LIE de alto grado, LIE de bajo grado, después salieron los NIC, neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado, de moderado grado y de grado alto, ¿no? Lo que ahora ya se aplica más es el LIE de bajo grado y el LIE de alto grado. Ya no hay un LIE moderado, ¿no? Y cuando ya se encuentran lesiones del tipo de alto grado, estamos netamente obligados a hacer biopsias dirigidas porque muchas veces va de la mano un LIE de alto grado con ya la presencia de un cáncer, ¿no? Que no siempre está a la vista, ¿no? Por eso es que la toma de biopsia se hace preponderante para determinar de que existan, a veces de la mano, van los dos, el LIE de alto grado con una lesión cancerosa. La siguiente. Entonces, por eso les reitero, ¿no? La importancia de la detección precoz de las lesiones precancerosas. En este caso estábamos hablando de la detección de un LIE de bajo grado o cambios relacionados al PBH, que no, así lo va a informar el estudio colposcópico o el estudio biópsico que hagamos o un simple Papanicolau, ¿no? Por eso es que se recomienda que las mujeres que ya inician su vida sexual, mínimo al año deberían tener un control de Papanicolau. Y cuando recién los inician, se dice que en los 3 primeros años ya debería tener su primer control de Papanicolau, ¿no? Y de ahí lo óptimo e ideal es de que se hagan controles Papanicolau. Si la vida sexual sigue activa, hacerlo pues una vez al año, o en el peor de los casos que no pase de 5 años, que sea ese intervalo del estudio del Papanicolau. Entonces, esto debe ser durante toda la vida sexual activa y más, ¿no? No es solamente el hecho de que de repente, porque ya tiene muchos años y no, ya no se le hace Papanicolau, ¿no? Hay mujeres que pasan de los 60, 60 años, 70 años y siguen teniendo contacto sexual y también debe recomendárseles hacer el control de PAP siquiera una vez al año, ¿no? Máximo cada 3 años, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué rol juega el papiloma, el virus humano y el cáncer de cuello uterino? Eso ya hemos visto que es pues, el factor primordial, preponderante y el que desencadena esta patología. Siguiente. Sigue, dale nomás. Entonces, ¿qué factores van a entrar en juego para esto que el virus del papiloma humano entre en el organismo y desarrolle y encierre esto del cáncer de cuello uterino? Mucho tiene que ver la inmunidad, ¿no? O sea, si el virus, como cualquier otro, entra al organismo y si encuentra un organismo debilitado con inmunidad baja, pues va a atacar en sitios donde a él más le favorezca, ¿no? Pero la inmunidad sigue siendo un papel y un rol importante de defensa de nuestro organismo que va a poder valorar o graduar el hecho de cuán infectante puede ser este virus, el papiloma humano. Cuando hablamos de papiloma de alto riesgo, que ya es un paso previo, digamos, a desarrollar un cáncer de cuello uterino, pues el factor inmunidad tiene mucho que ver ahí, y si ya de por sí sabemos que este está alterado, al encontrar nosotros una biopsia con un LIE de alto grado, ¿no? O de alto riesgo, debemos decir de que ya prácticamente ya desarrolló esa mujer un cáncer de cuello uterino. La siguiente. Entonces,
Pero a pesar, ya sabiendo que la inmunidad también entra en un juego importante ahí, pues nosotros también estamos obligados a saber qué otros factores también influyen, ¿no? Ya decíamos dentro de ello la conducta sexual, el inicio de relaciones sexuales temprano, ¿no? Mujeres muy jóvenes que inician su vida sexual antes de los 15 años tienen un factor predisponente de tener ya el contacto con el PVH y por ende desarrollar cualquier tipo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Cualquier estadio. El hecho de ser una poliandrogenia, que la poliandrogenia es tener múltiples parejas sexuales, también influye, porque ya sabemos que el varón es el que transmite el virus del papiloma humano, no siempre el varón hace la enfermedad, en muchos casos sí hace la verruga, inclusive puede ser un condicionante de cáncer de pene, pero generalmente es el factor que distribuye o transmite el virus del papiloma humano y lo sufre la mujer, ¿no? Si hablamos de inicio de relaciones sexuales tempranas y múltiples parejas sexuales, de repente por ahí si no se usa métodos anticonceptivos o no adecuadamente, pues va a determinar también que hay un alto número de embarazos que va a condicionar que la inmunidad también sea alterada y si ya de por sí tiene el virus en el cuerpo circulando, con esa inmunidad baja, pues podemos decir que son factores predisponentes para formar un cáncer a larga data, ¿no? El contacto con otros tipos de virus, en este caso el virus del herpes zóster 2, por ejemplo, la clamidia, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, el tabaquismo, también son factores que entran en juego para la predisposición a hacer un cáncer de cuello uterino. La siguiente. Ahora veremos cómo podemos hacer en cierto caso la prevención o si no el tratamiento, ¿no? Que es muchas veces es lo único que nos queda porque las pacientes son, en su gran mayoría son descuidadas en ese aspecto y pues solamente acuden al hospital ya cuando están en estadios avanzados, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Si tendrían una disciplina adecuada de sus controles periódicos una vez iniciada su vida sexual, de repente las lesiones que podrían presentarse serían detectadas a tiempo. ¿Sigue? Adelante. Entonces, ya sabíamos más o menos cuánto tiempo es lo que demora entre la presentación o no, de modo tal que nos daría tiempo, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión de bajo grado, para evitar que sea de alto grado tenemos hasta 3 a 4 años de posibilidad de tratarla, controlarla y manejarla, ¿no? Para evitar que llegue a un cáncer invasor. Lo que nos da pues un margen bastante grande de no descuidar a esa paciente, sino controlarla entre los 2 a 3 o inclusive hasta los 4 años, ¿no? Esos son marcadores estándares de cómo se debe manejar de una etapa a otra con posibilidad de tratamiento oportuno y adecuado para cortar, digamos, la cadena al nivel donde encontramos y no llegar a un cáncer invasor. La siguiente. Y bueno, ahora pues mucho ya se ha hablado de la vacuna, ya hace más o menos unos 8 a 10 años, si no me equivoco, y empezó a surgir esto de la vacuna con el PVH, ¿no? De repente muchas de las chicas que están ahorita en clases escuchando han sido vacunadas, y de ser así, enhorabuena, ¿no? Nos llegaron estos dos tipos de vacuna, que era el Gardasil y el Cervarix, ¿no? Que un tetravalente que ataca cepas de 16, 18, 6 y 11, pero el costo era demasiado caro, versus la bivalente, que es el Cervarix, que es la que más llegó a los hospitales públicos y de la Seguridad Social acá en Perú, que específicamente atacaban a la cepa 16 y 18 por considerarla que era la más virulenta y los genotipos de que más daño pueden ocasionar para la determinación de un cáncer de cuello uterino. Entonces esos dos tipos de vacunas son las que se usan más. Sigue, adelante. ¿No? Las características son partículas, pues ya sabemos, de ADN viral, son virus muertos, ¿no? Los efectos adversos, yo
de todas las pacientes que hemos manejado particularmente, no he visto casi ningún efecto adverso, ¿no? Salvo una que otra que refería a un cierto ardor en zona vaginal, ¿no? Con una presencia de flujo extraño, pero que no era pues nada considerable, ¿no? Obviamente esta vacuna está contraindicada si la paciente está embarazada, y solo si está embarazada, porque si está dando el lactar bueno, aunque el efecto ya va a ser menor porque ya inició su vida sexual y de repente podríamos hasta sospechar que ya tuvo contacto con los genomas 16 y 18, pero no está de más de repente proponer que sí sea vacunada, ¿no? La siguiente. Se dice entonces y se planteó estándares en que las mujeres que deberían ser vacunadas son las que fluctúan entre los 11 y 12 años, ¿no? Completar las dosis, que se dan hasta en 3 dosis a veces repetidas, entre los 13 y 18 años, y ya pues a partir de ahí que se supone que muchas mujeres inicien su vida sexual, pasados los 19 años, ya entra en una predicción de valoración dudosa, ¿no? Porque si ya tuvo contacto con el PVH, la vacuna ya no lo va a revertir eso. Quizás en cierta forma lo controle un poco la producción, la sobreproducción del genoma, pero de que lo quita o lo expulsa definitivamente ya es poco probable, ¿no? Entonces, una vez que ya la mujer ha tenido contacto sexual, ya la vacuna, como se dice, pierde mucha efectividad. Se está propugnando ahora también inocularla a varones, ¿no? Porque muchos, como les decía, han desarrollado cáncer de pene y cáncer de ano a raíz de ese contacto del PVH que lo tienen en sus genitales. Entonces, no está de más propugnarlo a veces en los varones. No hay un programa adecuado como sí fue para el caso de las niñas, porque la subvención de esta vacuna es demasiado cara, pero sí existe en el mercado en clínicas particulares la vacuna del PVH, si uno le quiere hacer colocar un varón, el problema es que el costo, ¿no? Y el costo como podríamos decir, costo-beneficio, porque que un varón desarrolle un cáncer de pene a través de un contacto por el PVH es con un porcentaje bastante alejado, ¿no? Es el 1 o 2%, entonces quizás no valga tanto la pena gastar mucho dinero en una probabilidad poco remota de que haga un cáncer ahí. Y obviamente si se asocia a cánceres asociados a pene en la zona laringia y transmisión sexual, eso pues ya va de la mano con prácticas sexuales, por ejemplo el sexo oral, ¿no? Que si el varón tiene ese tipo de virus, tiene un tipo de verruga, y la mujer realiza el sexo oral, pues sí se ha visto que a nivel laringio podría desarrollar algún tipo de cáncer de esa zona, ¿no? La siguiente. Doctor, disculpe, el doctor Montes me pide que cada clase tengo que descargar de asistencia. Un ratito voy a... Hola. Doctor. Dile, dame. Doctor, Dale, dale. tengo que descargar de asistencia. Ahí. A ver, esperemos que cargue. Ya, entonces ahora tenemos lo que son las ventajas. Obviamente, pues va a disminuir la mortalidad, ¿no? O el factor predominante, predisponente. Y si no hay el contacto, no hace la enfermedad, evitamos también el manejo y el tratamiento, que en muchos casos a veces es costoso. La siguiente. Dicen que la vacuna del PH, por eso se supone que debe ser puesta entre los 11 y 12 años, dura 6 años, ¿no? Por ahora ya se está hablando de un refuerzo a los 3 años, si es que todavía aún no tiene relaciones sexuales esa niña,
O sea, por decir, empieza a los 11, a los 17 dura, de ahí a los 20 de ponerle un refuerzo, ¿no? Pero, bueno, todo pues será valorado. De repente quien se anime a hacer un estudio de mujeres a las cuales fueron vacunadas, hacerle controles de Papa Nicolau, periódicos pasados los 22, 23 años, y ya una vez iniciado la vida sexual inclusive, ver pues la eficacia, ¿no? O sea, ver si rinde o no de que no haga una infección por el virus del papiloma. Eso sería, creo yo, lo más importante y trascendente para de esa forma determinar si es que es efectiva o no es efectiva la vacunación. Siguiente. Dentro de las desventajas, que les puede decir el costo, ¿no? O sea, cuando salió esta vacuna, sobre todo el Gardasil, bordeaba casi en la parte privada, bordeaba los 600 soles, ¿no? Era una vacuna bastante cara, ¿no? Y decían, pues, es una vacuna tan cara que ni siquiera nos cubre ni siquiera el 50% de los genomas. Hemos visto que hay casi 35 tipos de genomas causantes de cáncer de cuello uterino, y solamente sabemos que los más predisponentes son el 16 y el 18, ¿no? Pero, y muchas personas dicen eso, ¿no? Invertir tanto por solo 2 genomas, pero también tenemos que tener en consideración que el 16 y 18 pues son los más frecuentes, son en porcentaje de presentación, son casi el 90% de los que son más predisponentes para hacer un cáncer de cuello. Entonces, eso también se debería valorar, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es alguna de las estadísticas, ¿no? Que las incidencias, por ejemplo, en Argentina, de 30 por cada 100.000 mujeres al año, con una mortalidad de mujeres, de las muertes anuales, ¿no? Que estábamos hablando ahí de 30 a 100.000, 5 son por un cáncer de cuello uterino, ¿no? Es una incidencia alta que la comparten varios países de Latinoamérica, ¿no? Como les decía, la alta incidencia de muerte por mujeres por cáncer, el cáncer de cuello uterino, está a la cabeza en países muy subdesarrollados, por decir Bolivia, Ecuador, Perú, sigue predominando esta patología. La siguiente. Bueno, los Papa Nicolau, que entra pues acá un juego importante, ¿no? Para la detección inicial. En algunos países las políticas de salud establecen y obligan, ¿no? a que los porcentajes de cobertura pues sean en un alto grado, ¿no? Exigen la Argentina que casi... ¿A quién se le prendió su micro? Exigen en la Argentina que por lo menos cubrir una cobertura, tener una cobertura del 50% versus, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Las mujeres casi todas son controladas, hay un 85% de cobertura. Igual en Chile las políticas de salud pues tienen que ver mucho con esto, ¿no? Entran en juego el hecho de saber llegar a la mujer y concientizarla de que sus estudios deben ser estrictamente desarrollados por ser necesarios para su cuidado respectivo. La siguiente. Entonces, hay que ver que la vacuna sigue siendo, pues, según el costo-beneficio, sí va a tener un papel importante, ¿no? Lo que aún no se conoce con claridad es cuánto tiempo la protege a la niña. Se dice que son 6 años, y de ahí que debería aplicarse refuerzos. Quizás esto debería ser ya sustentado con trabajos de investigación, ¿no? Pero el problema está de que muchas mujeres que creen que porque están vacunadas no van a desarrollar el genoma, y ellas siguen con una vida sexual o empiezan una vida sexual muy desordenada. Y hemos visto que entran en juego otros factores predisponentes, como por ejemplo
las múltiples parejas sexuales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por más controles que se les haga, siempre van a estar condicionantes a que hagan este tipo de infección, ¿no? La siguiente. Entonces, esto es lo que en sí últimamente ya se está preponderando acerca del rastreo, de cómo debe ser el seguimiento exacto. Dice como mínimo, ¿no? Como mínimo, de mujeres de 21 a 29 años tienen que hacerse un Papa Nicolau cada 3 años. Y de 30 a 65, igual, ¿no? Un Papa Nicolau, inclusive en estos casos ya de 30 a 65, que ya tienen más vida sexual, se supone que ya tienen más parejas sexuales, siempre debe ser acompañado del Papa Nicolau. No solamente de eso, sino también debe ir con un estudio colposcópico, ¿no? El estudio colposcópico, que viene a ser como un COTES, mínimo dicen que debería ser cada 5 años, si es que no se encuentra patología sospechosa alguna. Pero si es que lo hubiera o hay una detección de algún tipo de patología, pues este estudio colposcópico debería ser repetido las veces que sea necesario, siquiera una vez al año, ¿no? Siquiera. Esto es en el margen del rango entre las pacientes de 30 a 65 años. Después de los 65 años ya es poco probable que una mujer, si es que ha tenido los controles adecuados y no ha desarrollado ningún tipo de LIE de alto grado ni nada, es poco probable que al pasar los 65 años tenga una lesión de bajo grado que pase a alto grado y que ahí desarrolle un cáncer. Es poco probable que esto se dé, pero no quita de plantearle a la mujer de que se haga un control de Papa Nicolau siquiera una vez al año, siquiera. La siguiente. Entonces, como les digo, ya inclusive ya se van a probar nuevas vacunas, ¿no? Porque se ha visto de que vacunas con un sistema nonavalente y que son más económicas, abarcan más cepas, ¿no? Van a abarcar ya no 6, 7 que estaban las vacunas conocidas, sino ya se está probando. Se habla entre 14 y 16 cepas, que ya abarca un poco más, que los estudios dicen que ya se puede aplicar cada 5 años, con una protección de 5 años, pero el problema sigue siendo el costo, a pesar que son más económicas que las anteriores, pero siguen siendo altas, por un costo para una sociedad, digamos, como la latinoamericana, de zonas de extrema pobreza, pagar una vacuna 300, 400 soles sigue siendo caro y costoso, ¿no? Pero existen, ¿no? Existen, se siguen probando. Sobre todo tengan en cuenta esta de las cobas HPV-3, que ya están agarrando hasta 14 cepas, ¿no? Ya no son 6 como las anteriores, sino esta ya está manejándose para 14 cepas. La siguiente. Pase a ver, una más, sigue. Eso se saltó. Entonces, para ya como hacer a manera de hacer un resumen, ¿no? Desde los 45 años, siquiera cada 5 años hacerse un buen control de Papa Nicolau, si es posible, con colposcopía, de ser necesario. Y después de los 65 años ya no requieren con tanta regularidad, salvo que sea un año, en consideración que no tenga ningún tipo de lesión sospechosa. Si la tiene, ahí sí, obligarle a hacer siquiera un control anual. Y más aún si ya tuvo antecedentes, ¿no? Si es una paciente que tuvo algún tipo de patología cervical y fue tratada, ahí sí obliga, por las recidivas que podría darse, a que siga en evaluación por lo menos un año. La siguiente. Entonces, estas eran las clasificaciones anteriores, ¿no? Como NIG1, NIG2, después pasaron al LIE de alto grado, LIE de bajo grado, después se conocía como displasia leve, displasia moderada, displasia severa y cáncer in situ. Esos son los equivalentes, ¿no? Lo que, por ejemplo, la displasia leve era un NIG1, la displasia moderada era un NIG2 y la displasia grave con carcinoma era un NIG3, ¿no? Ahora ya se habla de LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Como pueden ver la clasificación hacia arriba, el LIE de bajo grado ocupa hasta lo que es displasia leve y todo lo que viene en adelante hacia arriba es un LIE de alto grado.
Por ende, el manejo está ahora llevado a que cualquier detección de un LIE de alto grado, pues implica de que el manejo debe ser exhaustivo, debe ser puntual y los controles periódicos son mandatorios, ¿no? ¿La siguiente? Entonces, lo que les decía, ¿no? El rastreo básicamente va a estar a cargo del Papa Nicolau, y si hay lesiones sospechosas en el Papa Nicolau, pues toma la biopsia por una colposcopía dirigida. La colposcopía entra en juego acá como un método diagnóstico bastante eficaz. Con la solución del Lugol, que ya saben ustedes que pinta las lesiones precancerosas, es una solución que es muy afín a las lesiones precancerosas, que las pinta de diferente color. Todo lo pinta el cuello de marrón, pero las lesiones precancerosas se pintan de blanco, con esta solución del Lugol. Eso nos va a indicar en qué zonas nosotros deberíamos tomar la biopsia. Nos orienta hacia la toma de la biopsia. La siguiente. Y bueno, si hablamos del tratamiento, pues lo que se trata es de destruir totalmente ese cuello dañado, ¿no? Ahora ya se aplica lo que es la criocirugía, ¿no? Los CONOLIP, ¿no? O la conización en frío, conización en caliente, ¿no? Se hace un corte, el cuello uterino, se corta como cortar un anillo, y se hace una reconstrucción respectiva del cuello. Si es un cono frío, cono lip, eso se hace con una especie de hielo seco, ¿no? Y en el cono caliente es con bisturí, se toma la muestra, se hace una tinción con solución de Lugol, se ve hasta dónde abarca una lesión sospechosa, y se hace un corte en forma de un cono, el cuello uterino, se sutura esa zona, se hace una nueva formación, y obviamente eso se lleva a biopsia. El análisis que nos arroje la biopsia va a determinar la conducta a seguir. Si nosotros la biopsia encontramos que es un cáncer, lo mejor es, a pesar de haber sido biopsiada, no podemos hacer el control anual, y en caso de recidiva, pues plantearle ya a la paciente la posibilidad de una cirugía a través de una histerectomía, ¿no? Para evitar que esta lesión siga avanzando, no se quede en cuello solamente, sino avance a la zona de vagina, a zona de fondo de útero. Entonces, el manejo tiene que ser dirigido según lo que encontramos en la biopsia. Y del virus, pues obviamente todo lo que nosotros podamos contrarrestar, reforzando el sistema inmunológico de la mujer, y el uso de las vacunas, ¿no? Que también va a ayudar. ¿Sigue? Muy bien. Eso es lo que queríamos recordarles. Son generalidades del cáncer de cuello uterino, ¿no? Importante es que ustedes sepan cómo se maneja ahora los LIEs de alto grado, de bajo grado, la importancia de las vacunas. La clasificación de ese cuadro que les he dado es la clasificación última que hay con LIE de bajo grado y LIE de alto grado, ¿no? El seguimiento que se debe hacer, mínimo cada 3 años, lo ideal que sea cada año, ¿no? Lo ideal, pero mínimo que cada 3 años. Y el efecto de las vacunas sobre los genotipos que actúan, que son generalmente sobre 6, y que ahora ya están en estudio nuevas vacunas que van a actuar sobre 14 genotipos, que esperemos que eso sea de mayor utilidad. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, algo, si no, los dejo que vayan a almorzar. De repente muchos no han almorzado. O muchos han almorzado y se han quedado dormidos en la clase. Así que eso es todo, chicos. Bueno, felizmente que hemos podido conectarnos. Diego ha hecho maravillas para mandarme el enlace, porque esto que se ha colgado el Facebook, se ha colgado el WhatsApp,